a su programa Nuestra Voz Existe. Soy Ana Rosa Cárdenas y como cada miércoles y viernes, aquí en el programa venimos tocando temas bastante interesantes para seguir reflexionando como sociedad y buscar cambiar nuestras actitudes frente a algunas problemáticas que existen dentro de nuestro país y también de nuestro distrito del Agustino. El día de hoy vamos a tocar un tema que ya hemos hablado antes, pero hoy vamos a verlo de una manera más específica, ¿no? Queremos saber cómo ha sido la experiencia de diferentes generaciones hablando sobre la educación sexual integral, que es tan importante para buscar un país más justo, más igualitario, equitativo y sobre todo pues para que todas y todas podamos tener bienestar dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Y bueno, así que les voy a presentar, hoy tenemos a dos invitadas y a un invitado para hablar sobre el tema. Tenemos a Gloria Cáceres, quien es comerciante y promotora barrial del Agustino, a Miguel Arrieta, quien es sacerdote jesuita y párroco de la Iglesia Virgen de Nazaret en el Agustino, y a Mía Calderón, quien es estudiante de comunicaciones y miembro de la Comisión de Comunicaciones del colectivo Adolescentes y Jóvenes Vayamos San Juan del Lurigancho. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Voz Existe. Bienvenidos y bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, queríamos comenzar preguntándoles, ¿no? ¿Tuvieron algún curso de educación sexual integral dentro de sus escuelas? ¿Se habló o no se habló del tema? ¿Qué les enseñaron? ¿Qué temas se abordaron? Si en caso lo hubo, ¿no? ¿A alguno de ustedes les gustaría comenzar para abrir esta conversación? Bueno, yo voy a empezar. En mi época, bueno, será por los 70, no se hablaba de ese tema. Era un tema tabú. Pues ni los papás nos comentaban, ni los profesores. No podíamos abordar esos temas de sexualidad, tampoco nos enseñaron. Estábamos ahí todavía ciegos, no sabíamos nada, no podíamos tocar ese tema. Era, como te digo, era tabú. Es así yo crecí en una época pues que donde tú hablabas algo de sexo o un comentario, te miraban con cara de ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta niña? No se podía tocar, no nos enseñaron, absolutamente. Eso es todo. Ok. ¿Te gustaría comentarnos algo, Mía? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, bueno, recalcando lo que la compañera dijo, dicho sea de paso, yo soy la promoción 2018. Yo escuchaba que en otros coles sí se hablaba, o sea, sí tenían una clase con su tutora, no con una especialista, ni con la psicóloga del colegio, sino con su propia tutora que acarreaban un poco de los temas. Como que la tutora delicadamente y con el miedo de, ay, voy a hablarles, pero los chicos se vayan a burlar, se vayan a reír. En mi caso, en mi cole, no se hablaban de estos temas. O sea, y si se hablaban era porque como que una chica agarraba y surgía el tema ni siquiera en el curso de tutoría, sino en el curso de historia. O hasta una vez me pasó que con la profesora de religión estábamos hablando de eso. Y no por no juzgar a la profesora, pero era un poquito conservadora en ese tema y estaba más bien dando información inadecuada. Yo en el cole me informé porque justo en ese momento hubo el taller para formar a los chicos de Vayamos. Entonces yo ahí pude como que debatir, hasta tuve un debate con mi profesora, porque la información que estaba dando era muy conservadora y con temor a muchas cosas. Y se podría decir que específicamente tratar educación sexual integral no pasó en mi colegio. ¿Y qué tipo de temas tocabas dentro de esos cursos? O sea, ¿qué temas abordaban con la profesora y tú decías, no, esto no está bien, ¿no? ¿Cómo fue que tú te diste cuenta? Como dices, tú la aprendiste dentro de este proceso, dentro de tu organización. Pero ¿cómo fue ese encuentro también de esas dos generaciones que nos viene hablando Gloria, ¿no? No. A ella no le hablaban nada, pero y a ti te daban información que no era correcta, como tú dices. Exacto, no era correcta. No se podía, al menos en mis tiempos que yo he sido joven, ya adolescente, no podías tocar ese tema. No se podía. Las profesoras eran muy conservadoras. Para ellos era una cosa que no es cosa de grandes. No eran para A mí me hubiese gustado que me enseñen, ¿no? Que me den algunas ideas, pautas para poder hasta prevenir un embarazo, ¿no? Pero nada de eso se tocaba. La típica frase, ¿no? Que dice la compañera de ese tema no se habla. No se habla, eso es o cierto. también mi profesora decía, no, este tema no se puede hablar porque está atrayendo la promiscuidad de los jóvenes y que los jóvenes empiecen su vida sexual mucho antes de tiempo, que lo deben empezar hasta después de que estén casados y yo... Ese era el tema. De mi época era así, que había que casarse.
Había que, imagínate que con un beso yo pensaba que se hacía hijo, imagínate. Claro. Imagínate. Y Miguel, ¿no? Que tú, bueno, queremos recalcar, claro que sí, porque es bastante peculiar, porque a veces tenemos la idea de que, claro, los sacerdotes en la iglesia no se habla sobre estos temas, peor, ellos son los que vetan que se hable estos temas, ¿no? Porque como ustedes mencionan, hay que llegar virgen al matrimonio Sí. y no es posible, no hay que meterles esas ideas a las chicas, ¿no? Pero coméntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia con este tema? Bueno, algo parecido también. Yo soy de la promoción 90, ya ya pueden sacar mi edad. Y tampoco hablamos de sexualidad, a menos no había un curso o un temario explícito. Yo recuerdo, no sé en qué clase era, que lo único de sexualidad que vimos era los órganos reproductivos. Y cuando nos avisaron que íbamos a tocar ese tema, yo estaba en un salón de puros varones. Entonces todo el mundo, ¡yeah! Vamos a hablar de sexualidad. Y al final era una clase de biología. O sea, es curioso, pero si bien en mi colegio no se tocaba ese tema de manera oficial como un curso o como un temario, la sexualidad está súper presente en nosotros. O sea, era un tema que todo el mundo hablaba, pero había mucha desinformación también, ¿no? Eso es Era cierto. tabú, pero era un tabú, digamos, entre los alumnos y los profesores, pero entre nosotros, las bromas, los comentarios, los chistes, o sea, la sexualidad estaba ahí Sí. y era como, pues, no había, pues, no una manera de poder encauzar tantas preguntas que teníamos. Pero yo recuerdo que en quinto de media, nuestro profesor de historia tomó dos clases suyas, entró al salón, cerró la puerta y nos comenzó a hablar de sexualidad, pero así muy abiertamente. Y la cantidad de preguntas que tuvimos y cómo él respondía a esas preguntas, yo creo que eso fue lo que más me ayudó a mí, ¿no? Pero fue algo que partió de él para hablarnos a nosotros sobre eso, ¿no? Pero algo oficial no había. Claro, como, a ver, y marcándonos un poco la experiencia en que han tenido cada uno de ustedes. Mencionas que estudiabas en un colegio solamente de varones, ¿no? Y el profesor de historia tomó una de sus clases para poder hablar del tema. En las casas no se hablaba sobre el tema, imagínense. Me imagino que sus padres también crecieron con Claro, el pues. mismo miedo de poder hablarlo y a sus hijos. Entonces, no había ese paso ni en la casa y tampoco en la escuela, ¿no? Y en el caso de Mía, que recién ha salido casi del colegio, tampoco había una buena información, desinformación. Seguía ese miedo, ese tabú de poder hablar del tema, ¿verdad? Sí, en el colegio sí, mis profesores, mi tutora no. La diferencia era que en mi caso la tutora quería hablar de ese tema, pero mis compañeros como, no sé, tema de chacotas, chistes, bromas, que y más como a la profesora no se le tomaba mucho en serio, no se podía tocar ese tema con la realidad que la sexualidad existe hasta ahorita y que debemos de hablar de ello. Pero con la información en mi casa, o sea, yo agradezco, mis dos padres son comunicadores, estudiantes de San Marcos, y creo que ese tema, social, ellos son muy socialistas, entonces en ese tema sí he tenido la información de parte de mi mamá. Mi mamá me hablaba, me empezó a hablar desde que me vino mi regla, mi menstruación, me dijo que hay cosas que vas a empezar a sentir en tu cuerpo, que esto, y después a los 18 empezó la conversación de como que los métodos anticonceptivos, o si vas a tener un enamorado. Ahí de parte de familia sí he tenido la información. De parte de mi papá no mucho, no se habla todavía mucho de ese tema, pero de mi mamá sí he tenido. Los padres en sí, los papás son bien cerrados en ese aspecto. Ellos no tocan ese tema. Pero en cambio con la mamá sí, porque tengo 2 hijas mujeres, 3 hijos, un varón y dos. Mire, con lo que me ha pasado a mí todo ese tiempo de no poder hablar de sexualidad en mi época, con mis hijos lo he hecho. Con mis 3 hijos lo he hecho. Por eso que ellos se han casado mayores. Sí, porque nunca ellos como ahora justamente el tema que me envió, le dice, mira, me han mandado estas preguntas. Mamá, pero tú puedes, ay, hijo, ya me he vuelto ya mayor y a veces ya no estoy muy, como ahora los ojos se despiertan, ya cansada. Le digo, ¿cómo voy a lo que tú sabes, mamá, lo que nos hace, cómo nos enseñabas a nosotros? ¿Qué nos decías? Claro. Ya pues mamá, me dice. ¿Y ustedes consideran que la educación sexual poca o mucho que han tenido, ya sea desde la escuela o desde entre sus familias,
o también la conversación con los amigos, ¿no? Como bien dice Miguel, creo que las primeras conversaciones sobre sexualidad la he escuchado por mis compañeros varones, Así es. ¿no? Que o dentro de las aulas, empezar a hablar sobre el tema, pero no necesariamente con una orientación No. o saber de qué estábamos hablando, simplemente por la chacota y por la gran sexualización que vemos también en las redes sociales, en la televisión. Sí, Es casi imposible no hablar del tema, porque siempre está presente. siempre está Entonces, todo lo presente. que ustedes han visto, consideran, bueno, en este caso Mía también nos podría hablar de ahora cómo lo está viviendo, que está empezando ya una etapa más adulta, Claro, ¿no? más joven. Pero ustedes sienten que les ha servido en su vida adulta esa información, tal vez han tenido complicaciones cuando ya eran más grandes, ¿no? Y tenían que afrontar, por ejemplo, tener su primer enamorado o enamorada, o hablarles de esto a sus hijos, como tú mencionas. ¿Consideran que sí les ayudó, no les ayudó, o cómo lo han visto? Bueno, yo para hablar a mis hijos lo aprendí ya mayor, ¿no? Mayor ya ya casada, todo. Empecé pues, me gusta leer, empecé pues a leer y todo lo que los papás deben hacer con los hijos, ¿no? Dije, no, yo tengo que mis hijos, no quiero que les vaya a pasar, me vaya a venir con un embarazo no deseado, o vayan a tener usted sabe que las hijas, nuestra casa, nuestras hijas son nuestra adoración dentro, qué linda, pero salen afuera, no sabemos. Así es que ellos, dije, no, a esta me las preparo yo, estas niñas. Ya empecé a hablarles, ya mi hija cuando a los 20 años tuvo con un enamorado primera relación, me vino y me contó, mamá, y ahí me tuve que ponerme toda, y ya le expliqué que no, para mí, mire cómo es, ¿no? Y nos queda todavía eso, no, tienes que cuidar, porque tú no sabes si te vas a quedar con ese joven. Y tú no, mi punto de vista mío, como se lo dije a mi hija, tienes que quererte y cuida tu cuerpo, le digo, cuida para que va a ser tu esposo. Mira, me queda todavía, ¿vio? Claro. Me queda eso, pero de alguna forma, le digo, ¿y para qué me escuchó? Porque se casó a los 32 años. Y me dice, no, porque todos quieren ir, mamá. No, yo hice la promesa, te hice, y a los 32 años se casó. Y ya, pues me quedó eso de lo que, el sexo. Como que el sexo es malo, ¿no? No, Como que sí, le aunque tenemos usted, miedo sí, el ese temor, tema. sí, a un embarazo, que, ay, me di cuenta que quedaba, lo que a mí se me quedó. Claro. Pero trataba de educar de alguna forma a mi hija, pero se me quedó. Claro, porque hay una censura ahí de poder Sí, vivir una sí, sexualidad de manera más libre, abierta, pero con cuidados, ¿no? O sea, con saber sobre cuidado, métodos cuidarse. anticonceptivos, saber que la sexualidad no es mala, porque Sí, siempre está vetado. Y obviamente se entiende la carga que tienen más las mujeres por el tema de la salir mujer es la que más embarazadas. carga, señorita, la Ujú, mujer es la que más carga, no es el varón es claro. libre, la mujer. Bueno, a mí particularmente sí me ha servido muchísimo más las conversaciones que yo tenía con mi mamá, mis charlas, vayamos, así nos reuníamos y hablábamos de muchos temas, y más cuando empecé a tener mi enamorado y empecé a sentir cosas porque tú empiezas a sentir tu cuerpo diferente, empiezas esto, y hay algo que quería recalcar. No solamente es el embarazo, el tema del embarazo no deseado en jóvenes, en niñas, sino también es el tema de las infecciones de transmisión Sí, sexual. Así te transmisión dices sexual, que eso es no cierto. solamente nosotros corremos, sino también los chicos. Y ese tema también es muy largo como para hablarlo. Y cuando ahora mi hermano, que ya salió del colegio, también yo estoy como que empezando a tocar el tema. Es un poco raro porque pues es hombre y todo es diferente en el cuerpo de los hombres y mi cuerpo, pero es poquito a poquito utilizar la información que en su momento se me brindó a mí para poder dárselas a mis hermanos, a mi hermano y a mis hermanas, ¿no? Ayudar un poco a mi mamá con ese tema porque como dice la compañera, aún así en nuestros padres vive el miedo de no, el sexo no es bueno. Y mi mamá cuando me intenta hablar también es como que se paltea un poquito, me le da vergüenza y ay, Nos no, queda ¿cómo te voy a estar? todavía, Ajá, sí. exacto, le entiendo a la señora porque mi mamá siente el mismo miedo cuando me habla de esto o cuando hablo de ella en muchas cosas, es como que ay, no, no me digas esas cosas. Claro. Miguel, ¿nos podías contar también tu experiencia, ¿no? Ya en tu vida adulta. Me imagino que también las personas se acerquen a ti a preguntarte sobre estas cosas, ¿no? O sea, ¿qué información les das? ¿Cómo te sientes al respecto? Pues lo primero es que la sexualidad es algo bueno, ¿no? O sea, yo como sacerdote, pues
pues lo que enseña la Iglesia es que Dios nos creó hombre y mujer, nos creó sexuados y que la sexualidad es algo bueno, no es algo malo. Hay muchas preguntas, ¿no? En los jóvenes, sobre todo, sobre temas que quieren recibir. Uno de ellos es cómo no salir embarazado, ¿no? Es una de las cosas que se piden los mismos jóvenes, ¿no? Más de un joven me lo ha dicho que sería bueno tratar temas así. Pero yo también creo que la sexualidad no solamente hay que verla de manera aislada, ¿no? Ciertamente es un tema biológico, un tema afectivo, pero también implica relaciones, ¿no? Implica proyectos también. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí que veo es que a veces la sexualidad está muy enfocada en eso, ¿no? En cómo prevenir embarazo, cómo te puedes cuidar, pero a veces yo no encuentro que también se enseñe sobre pues el enamoramiento, que se enseñe sobre la fidelidad, por ejemplo. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en las confesiones que yo tengo, que cuando una persona ha vivido una experiencia que le han sido infiel, es sumamente doloroso, ¿no? Y marca muchísimo. Yo me acuerdo de una señora de 80 y tantos años que se confesó llorando de que su marido hacía años le había sacado la vuelta, ¿no? Y la señora viejita no podía olvidar eso, ¿no? Era algo muy, muy fuerte. O sea, yo creo que la sexualidad está muy enmarcada en otras cosas, ¿no? A nivel social, incluso a nivel político, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos ver Claro, después. sí, totalmente de acuerdo, porque ahí vamos a abordar también ese tema, porque últimamente en la coyuntura política se está hablando bastante de ello y también sería importante conocer su opinión al respecto. Ha mencionado ustedes, bueno, que no han recibido una educación sexual y todo lo demás, pero ¿qué les hubiese gustado a ustedes, ya que, bueno, son más adultos, yo también Mía, que ya tienes de repente un poquito más de información que has recibido dentro de tu colectivo, ¿qué les hubiese gustado a ustedes o qué te gustaría que se hablara en el colegio, ¿no? O sea, qué temas abordar, cómo les gustaría que se abordaría, debería haber un curso específico para el tema, debería estar concientizado con todos los profesores, solamente en las escuelas o también en otras instancias donde se brinda información o aprendizaje como en las universidades, institutos. ¿Cómo a ustedes les hubiese gustado, les gustaría que se impartiera la educación sexual integral? Bueno, a mí sí me hubiese gustado que me enseñe, porque, mira, que me hubiesen enseñado a mí en el colegio, al menos, alguna, pues como dice acá la señorita tutora, que a mí se interesaba, ¿no? Decirnos, por ejemplo, cómo cuidarnos de enseñarnos los métodos anticonceptivos, porque en esa época había, o también las transmisiones venéreas que hay, bueno, esa transmisión sexual. La otra sería que me hubiese a mí gustado prevenir el embarazo. Aunque claro, yo no, particularmente yo no he salido embarazada joven, ¿no? Yo a casi a los 24 años me casé. Así es que, pero me hubiese gustado saber todas esas cosas, ya porque iba preparada, ¿no? He tenido enamorados, pero que a veces, y usted sabe cómo es el amor, esto va, viene y uno anda con ello. La verdad es que yo le tenía terror, decía, y te salgo embarazada. Y siempre escuchaba por ahí que decían que los hombres no se cuidan, pues son promiscuos. Y yo entonces yo le tenía terror. Dije, no, y me sale algo, me va a ir una enfermedad. No, no, me hubiese gustado que me enseñen todas esas cosas. Pero no. Así a ojos cerrados me casé. Aprendí con mi esposo. Con mi esposo aprendí todo lo que es sobre esas cosas. Ahí es donde yo aprendí, ya casada. Pero mientras tanto, no. Pero me hubiese gustado saber. No, ese es mi punto de vista. Yo creo que se puede tratar como cualquier curso. O sea, primero en Claro. historia, por ejemplo, empezamos hablando de las culturas. Después Claro. avanzamos y el Tahuantinsuyo. Igualito es como un curso, porque el tema de educación sexual integral es muy amplio. Tú y yo sabemos que es demasiado amplio para hablarlo en una sola clase. Ya, está bien. En mi cole pasaba de que a la tutora le daban un temario y en un día tenía que tratar todo el tema. Y no se podía porque mis compañeros no lo tomaban en serio, porque ningún profesor tampoco, aparte del curso de tutoría, estaba comprometido con reforzar ese tema, pues, ¿no? En el curso, por ejemplo, de biología, hablaban, y cuando tocaba el sistema reproductor,
el profesor era profesor y él lo tocaba así de rapidito, ya, esto, ya, y práctica. Y no lo tocaba como lo que es conocer tu cuerpo, conocer las partes que con las que te sientes bien, las que no te sientes bien, o sea, es todo un tema muy amplio. Yo creo que sí debe de haber compromiso de parte de todos los profesores de la institución, debe de haber información que también, Sí. porque, o sea, yo le tenía mucha confianza a mi tutora y le tenía también mucha confianza a mi profesora del curso de matemática. Con ella sí pude tocar el tema porque es como que una se acerca, está en el colegio y te sientes como que insegura y te acercas a hablar con la profesora. Mi profesora de matemática se sorprendió cuando yo le empecé a preguntar muchas cosas, pero por la confianza que me tenía empezamos a hablar del tema y yo le decía las cosas que yo sabía y las cosas que ella sabía. Entonces, pero mis amigos, pues no, pues mis amigos era con el profe de educación física, con el profe de biología y no se podía tocar ese tema porque los profesores de mi colegio, hombres particularmente, no, o sea, lo tomaban como un chiste, como una broma, como que lo estás diciendo en serio, o sea, no. Y a mí me gustaría que como que se haya el compromiso y que se vaya por partes, ¿no? Primero conocer tu cuerpo, después conocer cómo cuidar tu cuerpo, amarte a ti misma y después poder darte cuenta cuando estás enamorada de alguien, saber que el enamoramiento es así, en la adolescencia puedes estar muy enamorada en un momento de una persona y después ya no, el sentimiento se puede ir y está bien, no está mal. Entonces todo ese tema creo que se tendría que abarcar poco a poco y creo que los jóvenes sí están listos para que les hablen de esto, porque muy aparte de que en el colegio, en la familia se puedan informar, en internet hay muchísima información y sea buena o mala, mayormente la información que yo he encontrado es incorrecta y Distorsionada, casi todo. distorsionada más que todo Sí. y es preferible que lo sepan por un especialista, una psicóloga. Por algo los colegios estatales y tanto particulares tienen que tener una psicóloga. Entonces, y las tutoras tienen que tener talleres para poder tocar estos temas. Después de todo está la currícula, ¿no? Entonces de ahí los profesores se pueden guiar, se pueden informar, creo yo. Yo creo que es importante eso, lo que estabas diciendo sobre educar reconociendo tu cuerpo, el enamoramiento. Una de las problemáticas fuertes que hay es el abuso sexual dentro de los entornos familiares. Y es importante que los niños sepan también cuidarse, ¿no? Que sepan diferenciar las partes de su cuerpo, de que puedan decir la manera como me están tocando no me gusta, o mi padrastro me está tocando y no me siento bien, y que no tengan miedo de expresarlo o decirlo a otras personas. Si el sexo todavía es tabú, uno expone mucho a los niños, niñas y adolescentes en este tema, y es algo que en las confesiones yo encuentro muchísimo, de personas adultas, mayores o de jóvenes que me dicen eso, ¿no? Que la tocaron y qué sé yo. Entonces, yo sí creo que es importante la educación sexual de acuerdo a la etapa de tu vida en la que estás. A un niño no le puedes hablar de los temas sexuales así nomás, No. sino de acuerdo a su edad, pero que también para que aprendan a protegerse y a cuidarse, ¿no? Pero otro problema que yo encuentro es que así como los jóvenes, los niños necesitan educación sexual, los adultos también lo necesitan. Entonces, en una sociedad donde tú encuentras que hay homofobia, que hay misoginia, una sociedad machista, eso también se cuela en los profesores. Entonces, si bien uno puede tener una currícula progresista, si lo quieres decir, pero hay que ver también cómo los profesores lo toman y lo enseñan. Entonces, yo creo que es importante, sería un gran paso que la educación sexual esté presente en los colegios, pero la sociedad también tiene que avanzar en ese sentido. Entonces los movimientos, los colectivos, como en el que tú estás, son importantes porque desde abajo, desde las bases, uno tiene que ir cambiando prejuicios, deconstruyendo imaginarios, porque no solamente, la equidad de género no solamente es que hayan igual hombres y mujeres, 50%, sino que hay que cambiar estos patrones que los tenemos muy internalizados, ¿no? Claro que sí, está muy interesante lo que venimos comentando con Miguel, Gloria y Mía, ¿no? Contando sus experiencias en cada uno y hemos encontrado varias coincidencias. Y a pesar que ha pasado el tiempo, vemos de que no necesariamente han ido cambiando la manera de ver la sexualidad dentro de las escuelas o dentro del pensamiento ya de las personas adultas para impartir el tema de la educación sexual integral. Así que vamos a seguir hablando del tema después del pequeño corte comercial. Aquí regresamos en su programa Nuestra Voz Existe.
todos! ¡Vecinas! ¡Alerta, por favor, todos! Oye, algo está pasando. ¿Qué? Sí, una persona está siendo maltratada. Basta, no podemos permitir la violencia. No seamos cómplices, apostemos por una sociedad libre de violencia. Aquí estamos para atender tu denuncia. Porque nuestra voz existe. Para cuidarnos en el barrio. Para crecer sin miedo. Para detener el círculo de violencia. Para acompañarte en el proceso. Para asesorarte sobre tus derechos. Es necesario articular todos los esfuerzos. Tejiendo redes, sumamos para prevenir la violencia. Retornamos en el programa Nuestra Voz Existe. Estamos conversando junto a Mía, Gloria y Miguel sobre la importancia de la educación sexual integral, pero también cómo ellos lo han vivido dentro de sus escuelas, ya de adultos, cómo ha sido la interacción de, por ejemplo, Gloria, que ya es madre, no informando a sus hijos e hijas de la sexualidad, pero sí con ciertos miedos, ¿no? Sí. Con ciertos miedos que ella ha venido viviendo por cómo a ella le han tratado en su época, ¿no? Censurando, hablar sobre la educación sexual integral, hablar sobre los cuerpos, sobre los métodos anticonceptivos. Miguel también nos comentaba de lo importante de expandir un poco y salirnos de este enfoque, que la educación sexual integral no solamente habla de cómo protegerse de un embarazo adolescente, que es muy importante, pero también hay otras cosas, ¿no? Como la autoestima, el cuidado, saber cómo el tema del enamoramiento, ¿no? Ir rompiéndonos también tantos estereotipos que nos ponen tanto varones y mujeres sobre los roles de género, cómo se debe vivir una relación de pareja, etcétera. Y bueno, queríamos abrir el tema, ya que también es importante conversar sobre lo que está pasando ahora en nuestro país, ¿no? Entonces quería conversar con ustedes sobre el tema coyuntural. Sabemos que ahorita la política está bien movida, no solo la política nacional, también internacional. Pero no hay que desviarnos, porque a veces la gente en medio del caos quiere aprovechar para jalar agua a su molino, como decía, o querer hacer retroceder ciertos proyectos que justamente están a favor de que se hable de estos temas dentro de las instituciones educativas y que pues se oriente a los maestros y estudiantes sobre estos temas, ¿no? Precisamente hablo sobre el proyecto de ley 904, ¿no? Que plantea que los padres de familia se involucren en los materiales educativos que se les implemente a los hijos, pero sabemos que muchos de los padres de familia ya están involucrados en el tema de sus hijos, ¿no? De poder enseñar, ser orientadores, y los padres siempre están presentes en el tema educativo de su hijo, pero ¿qué plantea detrás de este proyecto de ley que parece como que bonito, ¿no? Claro, los padres deberían estar involucrados, ¿no? Pero quita un poco la autonomía al Ministerio de Educación, porque sabemos que somos un país multicultural, donde hay diferentes formas de enseñanza, lo mismo que les enseñan de repente acá en Lima no es lo mismo que en provincia, etcétera. Pero detrás de esto está tratar de no hablar sobre justamente educación sexual integral dentro de las escuelas, ¿no? Censurar por completo y que no se imparta educación sexual integral dentro de las escuelas. ¿Qué opinan respecto a este proyecto de ley? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Siente que atenta contra los derechos de los jóvenes y en general, ¿no? De la ciudadanía, de poder hablar de sus derechos sexuales y reproductivos? Están sucediendo muchas cosas políticamente en el país, no solamente nacional, sino internacionalmente, y como que ahí se trata de introducir el bloqueo de mucho avance del tema de educación sexual integral con enfoque de género que tiene que haber en la currícula y que ya se está empezando y ya no se lo están empezando a bloquear, porque los padres sí están involucrados y muchos padres también están de acuerdo con que a sus hijos se les enseñe una educación sexual integral, pero muchos padres también del lado conservador de muchos grupos y de muchos partidos que también participan en el Congreso están en desacuerdo con que la educación sexual integral se integre en los colegios, porque ellos dicen, ¿no? La típica frase, yo le tengo que enseñar a mis hijos lo que es educación sexual integral, y si yo quiero, yo no les hablo sobre este tema. Entonces, no es ese el tema de bloquear a los padres que no conversan con sus hijos. Los padres pueden conversar con sus hijos, pero no vamos a bloquear toda la información de especialistas y de psicólogas y de los profesores que se les puede brindar a los alumnos. Un padre puede educar perfectamente a su hijo, pero sin mitos, sin tabúes, sin el miedo a sexualizarlos, porque dentro de este grupo de padres conservadores que quiere que plantea este proyecto de ley está eso, bloquear el tema, no hablar sobre el tema
y en sí eso sería un retroceso para todo el avance que hemos tenido en el Ministerio de Educación, ¿no? A mí me parece un tema muy complejo. A mí me surgen varias preguntas. Como había dicho antes, yo siento también que los adultos necesitan educación sexual. Y hay una parte en el Evangelio que dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿no? Entonces, yo más o menos me gustaría saber cómo los padres se pueden involucrar en eso, porque yo estoy seguro que tampoco se van a poner de acuerdo los padres, porque va a haber padres que van a tener una visión de la sexualidad o van a estar en desacuerdo con enseñarle, mientras otros padres de repente sí están de acuerdo. Pero también el Perú es diverso. Yo creo que es una ley que está pensando mucho en las ciudades, cómo es en el campo, cómo es en la selva, cómo son en los caseríos. Me parece que se está obviando el tema de que el Perú es un país pluricultural y complejo, ¿no? Pero además de eso hay una serie de problemáticas, como lo había dicho, bueno, sabemos, ¿no? La homofobia, el machismo, las imágenes de la mujer, que está presente también en los padres de familia. Eso es lo que se le va a inculcar a los niños o a las niñas. Entonces, de hecho, lo que me parece, el silencio, ¿no? Ante la sexualidad es la peor educación, ¿no? Ahí tú no estás educando, tú simplemente estás mirando hacia otro lado. Cuando hay una sociedad que necesita realmente poder educar, aprender, saber sentir tu cuerpo, sentir tus afectos, lo que es el amor también, ¿no? Que es importante. Pero ¿quién guía eso? Yo creo que hay personas que están más preparadas, que hay especialistas que pueden guiar y pueden ayudar, ¿no? Pero el miedo, el tabú, los prejuicios, yo creo que se van a colar también. Y a mí me parece, así oyendo, me parece que esto va a ser no sé cómo va a terminar, porque aquí hay padres que son conscientes de enseñar a sus hijos, pero hay padres que no, que se cierran, ¿ya? Y eso la verdad es que yo no sé en qué terminará. No sé en qué terminará. Porque como dice acá, señorita, esto es un juego, un doble filo que están haciendo esta ley. No sé en qué terminará, señorita. Claro, justamente aquí va esos temas, ¿no? Que ustedes bien mencionan. Sí es importante hablar de matemática, historia, lenguaje, que nos sirve para el lado académico. Claro. Pero también hay una mirada de crecimiento como tú como persona, conocerte sobre ti mismo, cómo te relacionas con los demás, cómo cuidar tu cuerpo, ¿no? Entonces ese lado también es importante. Porque después, más adelante, tenemos esta problemática, ¿no? De repente voy a tener mi primera relación sexual y no sé ni cómo utilizar un condón, un método anticonceptivo, lo que mejor le va a mi cuerpo, o de repente empiezan estas famosas relaciones tóxicas, ¿no? Que hoy día está más famosa que nunca. No sabemos cómo empatizar con el otro, no sabemos escucharnos, tener conversaciones asertivas, y ahí empiezan los conflictos y lleva a cosas peores como son las violencias psicológicas, físicas, porque justamente no sabemos cómo cuidarnos, no sabemos cómo amarnos, hacernos respetar, convivir con los demás, tener un ambiente de armonía, porque eso también tiene que ver la educación sexual integral, no netamente al acto físico, coital, claro, sino que está involucrando otros ámbitos que son igual de importantes para el desarrollo y el crecimiento de las personas. Claro, recargando un poquito, Ana, lo que tú dices, ahorita que se me ha venido un recuerdo, no quiero perder la idea, muchas veces, o sea, yo tengo mis amigos, ¿no? Como cualquier persona, chica adolescente del colegio, y yo le decía a mis amigos que mi mamá me hablaba de este tipo de temas, y la mayoría de mis amigos venían y me decían, ¿tu mamá te habla de eso? ¿En serio? Mi mamá no quiere mencionarlo, no quiere hablarlo, y mis amigos como que tenían la confianza suficiente de venir a mi casa y hablar con mi mamá, y mi mamá nos hablaba. Y es muy bonito ese lado porque, o sea, te das cuenta que una mamá y un padre que está más o menos informado trata de educar a sus hijos y a los amigos de sus hijos porque quiere un entorno seguro para sus hijos. Claro. Pero también en muchos hogares, lamentablemente, ¿cómo va a informar un padre o una madre sobre el tema de educación sexual integral si la niña o el niño o el adolescente está sufriendo también de violencia en las casas? Los padres, de parte del papá, de parte del tío. Lamentablemente sí se escuchan muchos casos de violencia, de violación, en los mismos hogares. En la pandemia sufrió todo un boom porque muchas denuncias eran de mujeres que estaban encerradas en sus casas porque sus parejas no los dejaban salir, porque las niñas estaban sufriendo violencia sexual, física, psicológica. Entonces,
no perder el tema de que no podemos retroceder ahorita. Ya hemos avanzado muchísimo y como lo dice este compañero, también es el tema multicultural del país. Por algo hay un ministerio de la mujer, hay un ministerio de educación, porque se ven todo este contexto, no solamente a nivel Lima metropolitana, sino a nivel de provincia también. Como se empieza a tratar el tema aquí en Lima, no se puede empezar a tratar el tema en provincia. Son muchas cosas que se tienen que ir viendo y que eso es gracias a la ayuda de los especialistas, de las psicólogas, de los mismos profesores. Entonces, hay muchos grupos de padres conservadores, que está como el que mencionábamos en el corte de con mis hijos no te metas. Y esta frase lleva a que con mis hijos, tú no les puedes enseñar a mis hijos algo que yo no quiero que les enseñes. Y así, ese no es el tema, sino el tema es educar para que los jóvenes se puedan cuidar, para que los niños sepan cuando están viviendo un episodio de violencia en sus hogares o en el mismo colegio, con los profesores. Pero también el tema es la familia, o sea, ¿qué modelo de familia hay detrás de esa ley? Porque ¿qué familia es? ¿Papá, mamá, hijos? A veces En el Agustino tú ves la cantidad de modelos de familia, ¿no? Está la mamá con el padrastro, sí, está la familia, Están los el tíos marido que ha quieren- abandonado Sí. la familia. es un lío. Y dentro de esas familias, pues también hay violencia, ¿no? Con lo que tú decías, ¿no? Violaciones, Entonces, violencia. las familias son las más indicadas para enseñar sexualidad. Eso es Pero lo a que veces, yo me ¿sabes Ahí qué? nace la pregunta, ¿no? Sí. ¿En serio los padres están preparados para que en los hogares se dé esta No. dicha educación que se les tiene que dar a los jóvenes y no darlo en el Ministerio de Claro. Educación? Mira, Ana, hay un ejemplo nomás acá en mi barrio. Una pareja de esposos, ¿no? La mamá no cree si se haga la ciega, no lo sé, o lo permite, es algo que me mata de a veces de la cólera. Deja que a la niña lo ha violado el papá, y ella dice que no es verdad. Dime, ¿cómo voy al tema que ustedes dicen que eso de la ley 904, que esta mamá no está informada? Ahora es un tema generalizado, ¿eh? Sí, Porque esta mamá en no caso está de violencia informada. familiar, a veces o la esposa o la abuelita no quiere denunciar al hijo, no quiere denunciar al Eso es lo que sobrino. más Al abunda, primo, ¿no? al Hay una tío, serie de ajá. problemas Sí, a eso nivel familiar, en el núcleo familiar, fuertes. Es bien complejo. Entonces lo único que tú vas a lograr es entorpecer la educación sexual, ¿no? Vas a como quebrarla, ¿no? En el fondo, ¿qué buscan con esta ley en el fondo, no? Realmente, ¿qué es lo que ellos intentan hacer? ¿Qué es lo que quieren ellos hacer con Claro, esta ley? básicamente eso, ¿no? Que sigamos viviendo en una sociedad, obviamente, medieval prácticamente, donde ya sabemos que el tema de la globalización y todo, como bien mencionaba Miguel, vivimos en una sociedad tan diversa y modelos de familia un montón. Entonces, no hablar sobre ello es taparnos y hacernos los ciegos y ciegas y no ver esa realidad, ¿no? Y eso va limitando, obviamente, y va bloqueando el acceso, uno, a los derechos y a los servicios y a la educación de calidad que justamente queremos que tengan todos y todas, ¿no? Y poder acceder. Decimos, ¿por qué tanta delincuencia? ¿Por qué tantos embarazos? ¿Por qué tantas violaciones? Precisamente porque no se habla del tema, no se discute en las familias. Eso es cierto. Precisamente porque no hay una concientización, una orientación y un desarrollo de trabajar de la persona. Nos estamos olvidando tanto de la persona que, bueno, también en esta sociedad donde todo es producir, trabajar y esto, nos olvidamos de hablar con nuestros padres, con nuestros hijos, darles tiempos de calidad, hablar, y el único espacio donde están estos niños es la escuela. O sea, pasan 11 años de su vida en la escuela y no es posible que saliendo ni siquiera puedan tener información sobre ello, y cuando salen pues se afrentan a un montón de situaciones que no saben cómo afrontarlas porque no tienen la información, No están ¿no? preparados. Y lamentablemente ahí vemos muchos casos, ¿no? de violencia, violaciones, embarazos precoces, que las tasas, como sabemos, en la pandemia han crecido un montón. Entonces, hoy ha sido una conversación bastante interesante, algo que les gustaría dejar una idea al público sobre el tema, una última reflexión que podrían dar cada uno de ustedes de manera corta. Yo creo que información es demasiada, hay sobreinformación, y así los padres no quieran que en las escuelas se enseñe la educación sexual, pues como nosotros, igual vamos a buscar información, igual o sea, no somos tan pasivos, ¿no? El adolescente está, pero así, y con las redes va a encontrar esa información. Lo único que se va a lograr es de que tú busques esa información
por otros lados información que de repente es Sea perjuiciosa, que sea engañosa, que no sé, que sea sumamente Porque siempre sí machista, engañosa. homofóbica. Sí. Entonces, callarte no es la solución. No. Es mejor pensar bien, ver cómo, dar criterios para que el adolescente, los niños sepan qué información es correcta, qué información me hace daño, qué información no me hace daño, que también sea integral y que poco a poco se vaya cambiando. Pero también yo insisto que es importante los movimientos sociales, los activismos, que desde la sociedad nos organicemos para poder ir cambiar estos imaginarios, ¿no? Pero le voy a decir algo. Usted dice los movimientos, padre, no los movimientos que, por ejemplo, en mi barrio. El movimiento Promotoras Barriales empezó con 20, ahora somos Así 10 es. y Por el vamos a ir Agustino bajando. se ha construido así. Sí, ¿no? pero la gente es incrédula. La gente no les agrada esas cosas, pero dile que le vas a regalar una canasta, todos están sentadas ahí. Es que es la verdad, y no les interesa, y se aprende bastante, porque yo he aprendido. Pero hay de todo, Mire. mira, los jóvenes están metidos en ecología, Pero no en mi distrito, ¿cuánto feminismo. me gustaría en mi También distrito? hay, poquito, En la pero parte independiente, como me gustaría. Ah, De bueno, verdad, hay esa buenos tarea nos- jóvenes, rescatables, lindos jóvenes, pero como le dije a la señora Carmen Sánchez, por favor abran la capilla, hagan un movimiento en la capilla. Eso es lo que Al yo párroco, pedí. dígame. Sí, justo ella me dijo, vamos a hablar con el párroco, llamen a la juventud, porque hay juventud buena, le digo. Yo soy el párroco. ¿Usted es el Ahí párroco? está. Hable con el párroco. Lo tiene aquí. Mire, lo tengo acá presente. Yo Yo siempre tomo me hago la idea de que es un párroco viejito. No, para que vea, hay nuevas juventudes. Es y qué muy genial. bueno, y que Porque sepa imagínense, escuchar. con el padre de repente de ya más adultos a Sí. hablar con ese tema, a veces siempre había una censura, muchas Sí, veces. sí. Y qué genial encontrar padres que sí tienen la apertura a hablar, porque también hay que ir cambiándonos el chip, ¿no? El Sí. tema de la religión y también de las personas que están dentro de ella. También ha cambiado bastante. Entonces, como bien el padre Miguel hoy día ha estado con nosotros, ha dado información muy valiosa. Sí. Y encontrar personas así dentro de la iglesia, hay muchos movimientos juveniles, hoy en día han crecido bastante. Entonces, poder involucrar y hablar sobre estos temas es muy valioso. No, Mía, sí. ¿cómo te gustaría cerrar? Con la reflexión, justamente con lo que estábamos conversando, que hay muchos colectivos, muchos jóvenes, muchos adolescentes, y no solamente de jóvenes y adolescentes, sino también de madres. Está el colectivo con el que Vayamos Siempre, que es de Madres en Acción, que sí es un movimiento de verdad de madres que están preocupadas porque sus hijos tengan una educación sexual integral adecuada, con especialistas, y yo creo que esos colectivos se tienen que más visualizar, madres tienen que saber que hay ese tipo de colectivos, la familia Claro. tiene que integrarse. Vayamos es un colectivo que poquito a poquito ha ido creciendo, participando, y también, aparte de Vayamos, hay en Lima Metropolitana como 50 colectivos de jóvenes, de adolescentes que sí queremos de verdad realizar un cambio en nuestra sociedad, queremos cambiar los espacios para que sean más seguros, no solamente en el colegio, sino también ahora los espacios públicos que se están perdiendo. Ahorita me siento feliz porque estoy participando en el distrito de Villa El Salvador de un proyecto para recuperar espacios públicos. Vamos, tocamos, hacemos arte y con arte recuperamos y pintamos ese espacio donde antes era para personas drogadictas, donde antes era para personas que no tenían ningún fin, y era un espacio público donde niños pueden ir a jugar, donde jóvenes pueden ir a sentarse y a conversar para hacer el espacio más seguro para todos. Y creo que debemos de seguir informándonos y no retroceder en el tema de educación sexual integral, permitir que los jóvenes puedan acceder y sentirse bien y esta sociedad vaya creciendo. No solamente los jóvenes, sino también las personas adultas, y nada. Y que esa sea la reflexión, ¿no? Que nos veamos entre nosotros, que veamos que la sociedad es tan poderosísima como para poder cambiar el modo de pensar machista y homofóbico que existe en este país. Ok, muchas gracias Miguel, Gloria y Mía por habernos acompañado. Ha sido muy rico el día de hoy el programa con cada una de sus experiencias, muy valioso. Creo que hemos aprendido también de esta conversación y ahí ya vamos a hacer contactos, creo, ¿no? Gloria, que se quiere integrar de repente a estos Madres en Acción, que es un movimiento muy, muy bacán que vienen promoviendo esto. También trabajar con las parroquias, ¿no? Como mencionábamos, es un espacio también
donde se puede ir activando. Muchas gracias. El día de hoy hemos hablado justamente de la educación sexual integral, cómo se ha tocado en diferentes generaciones. Espero que les haya gustado. Vayan a todas nuestras redes sociales, van a encontrar otros programas también que hemos venido tocando sobre el tema y otros programas que también hablan sobre diferentes problemáticas que pasan en nuestra sociedad y cómo buscar afrontar y hacer un cambio de actitud desde nosotros mismos, pero también con toda la sociedad de trabajo en conjunto. Así que eso ha sido todo por hoy aquí en Nuestra Voz Existe. Nos vemos en un siguiente programa.